Hola, ¿qué tal? Resulta que en preguntas y respuestas hay una en particular que me hizo Dylan y dice, ¿cuál es el propósito de la vida? Considero que esta pregunta es fácil, pero no es tan fácil al acto práctico y justamente hay que empezar uno a estudiarse uno mismo. Hay que conocer la historia, hay que saber qué Dios quiere de mí porque justamente eso le da sentido a nuestra vida. Es nuestra misión. Y nunca lo que Dios quiere de nosotros va en contra de nuestra propia realización. Es decir, que el plan de Dios no va en contra de nuestra felicidad, al contrario, se complementan. La dificultad está en que a veces no conocemos quiénes somos. Y cuando no conocemos quiénes somos, pues somos unos perfectos desconocidos y hacemos lo que otras personas nos dicen y no lo que Dios quiere de nosotros. Entonces el plan de Dios al cual todo ser humano como criatura está llamado es hacia Dios, es decir, a la santidad. De hecho hay una cita bíblica que dice en el Evangelio, sed santos como Dios es santo, porque Dios nos hizo para Él. Entonces, esa es la perfección a la cual estamos llamados, la santidad. Y hay para eso una cosa que se llama vocación. Vocación significa llamada y esa vocación es el servicio, es servir. Ciertamente en nuestra sociedad nosotros nos servimos de la sociedad porque ella nos da muchas cosas en nuestra vida, pero nosotros tenemos que como devolver ese bien que nos da la sociedad, lo bueno, porque también hay cosas malas, devolver en bien cómo yo construyo esa sociedad o cómo hago que progrese, que avance. Entonces hay que darle un sentido y ese sentido Dios nos lo da a través de nuestra propia historia. ¿Para qué yo nací o por qué yo tuve que nacer? Entonces, ¿cómo debo responder? Esa es una tarea que cada uno debe buscar con lo que Dios nos ha dado, desde la familia hasta las oportunidades que Dios nos ha permitido, experiencias que hemos tenido o que Dios nos ha permitido vivir. Entonces, ya les digo, la respuesta es sencilla, es servir. Para eso somos llamados, ese es el propósito de servir a una sociedad, de servir a Dios en bien. ¿Cómo hago para que el mundo sea mejor? Y no morir con el deseo, con el propósito de que viví y no sé qué le aporté al mundo. Entonces, ese es el propósito. Aprovecho esto para hablarles de ya un poco más personal de mi experiencia, de cómo yo fui encontrando el sentido de mi vida y que a veces por el hecho de uno no analizar muy bien qué es lo que Dios quiere de mí, pues no apunta o no escribe hechos concretos que nos pasan en la vida y que Dios tal vez se sirve de ellos para su plan, para su proyecto y que uno no los descubre o los descubre de manera equivocada o Dios me habla pero yo no le presto mucha atención. Dios nos llama para unos estilos de vida y esos estilos de vida son tres. Es la vida como solteros, que tal vez yo pensaba que ese era mi estilo de vida o mi sueño, ser soltera, eh, tener casa, carro, beca, ser independiente y viajar por el mundo. Ese era como mi sueño de joven, al menos cuando era adolescente. Pero está el otro, que es el de casados, como decir, yo quiero establecer una familia, formarla y eh, servir a Dios a través de esa pequeña célula que es la familia o el hogar. Está la otra que es la vida consagrada, que es para hombres y mujeres, y si no, también la vida sacerdotal, o sea, son tres estilos de vida que no se deben confundir con profesiones, como decir, por ejemplo, yo ahorita soy profesora, pero mañana puedo ser abogada o pasado mañana puedo ser psicóloga. No, son muy diferentes los estilos de vida, que ya les digo, son tres, que se llaman vocación para uno realizarse como ser humano, como plan de Dios, y otra cosa es una profesión,
ser policía, ser abogado, ser profesor. Esos son profesiones que deben vivirse en estilos de vida concretos, que son esos tres que acabé de mencionar. Entonces, no confundir esa parte de profesión con estilo de vida. Entonces voy a hablarles de mi estilo de vida, porque yo soy profesora, pero además de profesora, mi estilo de vida es consagrado. Entonces, ¿cómo es eso de que eh, yo, Luz Esperanza, resulté siendo monja o como nos dicen, o hermana o religiosa? Entonces, para eso hay que apelar siempre a la historia. Tal vez en el momento de uno tomar la decisión de ser religiosa no se da cuenta, pero es bonito uno recordarla y por eso quiero contársela a ustedes. O de los errores que tal vez uno comete porque no se conoce uno mismo. Entonces, hay hechos puntuales que hoy actualmente analizo viendo el pasado, ¿no? Y que eso le da mucho más significado a mi vocación, a mi llamado, a mi estilo de vida. Entonces, Dios se sirve de acontecimientos concretos y uno de ellos fue cuando yo tuve como 7, 8 años. Pues yo estaba jugando y de repente me llega como un pensamiento de que yo quiero servirle a los demás, quiero hacer un bien por los demás, pero y me llenó de mucha felicidad. Sí, yo quiero eso, yo quiero hacer algo, algo bueno por los demás. Y ahí quedó el pensamiento. Después, a los días, no sé qué cuánto tiempo, porque no recuerdo fechas o meses, pero mi papá me hace esa pregunta que todo papá suele hacerle a los niños. ¿Y tú qué quieres ser cuando seas grande? Yo ya había pensado eso, yo le dije en ese momento porque no sabía cómo describir ese sentimiento y dije sirvienta. Lógicamente, pues mi papá no tomó eso como una aspiración grande, ¿no? Porque hubiera dicho presidente, abogada, profesora, no, no dije eso, sino que dije sirvienta asociando esa palabra para describir que yo quiero servirle a los demás o hacer algo bueno por los demás. Entonces, pues mi papá catalogó eso como que una mujer o una niña de pocas aspiraciones. De todas maneras, pues así quedó, pero pienso que ese hecho estuvo desde niña, ¿no? Que poco a poco, bueno, pasó otro hecho muy importante y que recorté hasta hace poco, fue que hice memoria de ese hecho, es que yo vi la película en una Semana Santa, sí, también creo que fue en ese mismo año o un año después, de 7, 8 años, que vi esa película de Jesús de Nazaret. O sea, es una película viejita, bueno, yo soy del siglo pasado. Entonces me enamoré de Jesucristo. Es un amor muy puro, muy inocente de ese personaje que hizo de Jesús de Nazaret. Y pues fue un amor muy fuerte, muy intenso, que, que hace que yo todavía me sienta enamorada de Cristo. Ay, bueno, entonces ese amor fervoroso por Cristo fue muy fuerte, muy puntual y yo decía, este hombre es interesante, aún siendo niña, ya les digo. Pero pues eso quedó ahí dentro de mi corazón y basta, ¿no? Después, pues yo estudié en una escuela distrital, en ese tiempo no era colegio, sino escuela, entonces había esta primaria. Lógicamente, cuando terminé quinto de primaria, pues mi papá, como buen padre, em, quiere lo mejor para sus hijos y pues yo era la mayor y la mujer, la hija. Entonces decidió para mí que era bueno entrar en un colegio de religiosas o de monjitas. Y pues hice sexto y séptimo en un colegio de religiosas allá en Bogotá. Pero pues pasé sexto, pues muy normalito, como el choque fue fuerte, aprendí mucho. Y sucedió algo en séptimo que no sé si era el ambiente, éramos 60 en un grupo, 60 compañeras, solo niñas. Y no sé, como que se forma mucha indisciplina, muchos celos, mucha envidia, mucha cosa fea
y dañó como el ambiente y no sé, no me gustaba estudiar con esas niñas, sí, con esos compañeros. Me aburría mucho, me parecía muy aburrido estudiar. Y me la pasaba era jugando, no hacía tareas. También tuve esa otra situación que fue que me dio la varicela, como por estos tiempos en octubre, entonces estuve enferma y no fui a estudiar un buen tiempo, justo en época de exámenes. El caso es que finalmente yo perdí el año. No estudiaba, no quería estudiar, era muy perezosa y juguetona con las amigas. Lógicamente eso tiene unas consecuencias y fue perder el año. Eso fue durísimo para mí, yo lloré muchísimo, pero pues como era una muchachita de 11 años, pues yo busqué culpables. Yo nunca dije que fue culpa mía, yo dije no, las hermanas fueron las culpables y como eran exigentes, eran muy serias, entonces asocié ese dolor de perder el año a, a que las monjitas fueron las culpables. Entonces no quise saber de hermanas, igual mi papá insistía, bueno, en ese tiempo perder el año era muy vergonzoso, era como cometer una falta grave, no sé, era muy, muy feo decir que uno era repitente. El caso es que mi papá pues insistió, no se pudo, eran colegios muy costosos para seguir con otras hermanas y yo tampoco quería, pero yo era muy tímida y muy callada. Y además yo como iba a exigirle a mi papá, yo quiero tal colegio sabiendo que ya había perdido el año. Entonces con vergüenza yo no exigía nada, yo era muy callada y bendito Dios que mi papá me dio esa oportunidad otra vez de seguir estudiando. Entonces, pues se logró un cupo en un colegio mixto y pues de ese colegio finalmente me gradué en 11. Entonces fue una cosa muy bonita. Ese año siguiente hice mi primera comunión y lo hice con otras hermanas ahí cerca del barrio. Fue la primera vez que yo manifesté que quería ser monjita porque me caía muy bien esa monjita y ella fue mi catequista, pero era como una cosa muy, muy de niña, un gustico ahí, como que, ay, qué chévere ser monjita, como ella, ¿no? Pero ahí quedó y ella me dijo, no, usted está muy pequeña, tiene que estudiar, no sé qué. Bueno, ahí quedó el pensamiento con el fervor de la primera comunión. Después, lógicamente, uno va creciendo, luego siguen los años de la adolescencia en el colegio, así como ustedes, que uno ya empieza a gustarle a los niños, eh, y que uno ya empieza a idealizarlos, así, a enamorarle, a gustarle los niños, los compañeros. Entonces yo ya me olvidé de esa idea de ser religiosa y pues otro estilo de vida era el que estaba viviendo, como cualquiera de ustedes. Entonces, así pasaron los años, después llegué a 11, no fui tan buena en matemáticas. Luego mi papá, ya cuando estábamos en 11, me dice, bueno, pues tengan en cuenta, a mí me lo decía porque yo soy la mayor, usted a ninguno le puedo dar universidad, o sea, no tengo la capacidad económica para darles universidad. Entonces, ustedes miren a ver qué hace. Entonces, pues en esa época presentar el ICFES para mí era un reto, para mí misma. Yo sabía que no iba a ninguna universidad, que no había esa posibilidad, pero decidí que yo quería presentar esa prueba por mí misma. Y yo dije, pues así no vaya a la universidad, quiero saber en qué soy buena o quiero saber cómo soy, o sea, como ese reto para no quedar atrás con los compañeros también, creo que era esa motivación. Igual porque me gustaba mucho estudiar, entonces presenté las pruebas y bendito Dios, no me fue ni tan bien, no fue un puntaje alto, pero tampoco fue tan bajo. Y ciertamente ese puntaje sí, después con el tiempo sí me sirvió para estudiar en una universidad. Pero en ese momento pues uno no lo veía, no veía como claro qué iba a ser de mí en un futuro. Entonces salí del colegio, me gradué normal
Luego, para el SENA, oh sorpresa, cuando dicen, no, es requisito presentar las pruebas del ICFES. Yo decía, bueno, yo las tengo y ese era un requisito. Pero yo cometí un error y es que yo, al no ser tan buena en matemáticas, pues me presenté para contabilidad. Entonces, lógicamente no pasé el examen y no pude seguir, no pude entrar al SENA a estudiar. Entonces, otra decepción y otra frustración. Y dije, ¿ahora yo qué voy a hacer? Pues bueno, será trabajar y pues bendito Dios sí logré oportunidades de trabajo, aprendiendo, porque una cosa es ser un estudiante y otra cosa es ser ya responsable con un jefe. Y fui vendedora. Yo soy en esa época muy tímida, no me daba mucha pena hablar en público, hablar con las personas era muy fuerte para mí, pero yo decía, no, pues tengo que hacer algo con mi vida, entonces pues trabajar. Y conseguí trabajo en, sí, prácticamente casi todos fueron de vendedora, de papelería, también vendí telas, vendí electrodomésticos, vendí cursos de inglés, vendí pollo, bueno, todos esos trabajitos yo tuve. Después, en esas épocas de trabajo, pues de 18, 19, 20 años, uno también conoce a otro tipo de personas, también empieza a ver el mundo de otra manera, otra realidad un poco mucho más fuerte. Y empecé a conocer muchachos y compañeros del trabajo y pues lógicamente uno empieza a gustarle a algunos y las propuestas llegan. Uno, bueno, las propuestas que me llegaban, pues no sé qué pasaba conmigo, pero lo que al comienzo me gustaba de un muchacho, yo le decía que sí, que cuadrémonos y todo, pero a los 15, a las 2 semanas, a los 15 días o a las 3 semanas ya me aburría. Ya no quería estar cerca de ese muchacho, no sé por qué, ya me decepcionaba o no sé si era que yo era muy exigente y pues no, no quería seguir más y ya lo cortaba. Hubo alguien después que sí lo quise mucho y que pues sí, me enamoré, él también de mí, yo creo. Y pues nos gustamos, nos cuadramos, pero con el tiempo, ay, también peleábamos mucho, pero igual lo quería, lo quise mucho. Con el tiempo él se fue le salió trabajo en otra ciudad y yo me quedaba en Bogotá, entonces fue una decisión muy dolorosa, pero pues tocó decirle chao. Hasta aquí fue porque con él sí llegué a contemplar la idea de matrimonio y de hecho él me la propuso, pero no sé si fue en juego, yo le dije que sí, pero por molestar, o sea, no, no siendo conscientes de esa decisión tan importante, quién sabe cómo hubiera sido. El caso es que no hubo nada y tampoco llegamos hasta hasta tomar esa decisión y pues en mi casa yo nunca llevé a ninguno de estos muchachos a presentarlos como mi novio porque pues lógicamente para mí tener un novio y presentarlo a mi casa ya era palabras mayores, ya era decir, este hombre es mi novio formalmente, conózcanlo, conozcan la familia de él, conozcan mi familia y vamos a casarnos. No, no llegamos hasta esos proyectos. Entonces, por eso en mi casa nadie conoció un novio mío, para decir alguien formalmente. Y además que los pocos que yo tuve no, no duraban mucho, eran muy, muy efímeros, no, no eran eh, duraderas esas relaciones. Y con el que quise, pues justamente viajó. Entonces, tuve otro trabajo, em, logré estudiar en el SENA, insistí y ahí sí logré hacer una carrera, estudié administración de alimentos y finalmente gradué, trabajé. En ese último trabajo que tuve, pues volví a encontrar a otro muchacho y pues él me insistía en que nos cuadráramos y yo por no estar sola y también por no decirle que no, pues acepté.
pero no lo quería como novio, lo quería era como amigo. El caso es que yo le dije que sí, nos cuadramos, pero me sentía mal conmigo misma, o sea, no me sentía como tan, sentía que estaba traicionándolo, aunque no había nadie más, pero no sentí que era tan honesta con él al decirle que no lo quería tanto como novio. Bueno, el caso es que yo estuve ahí cuadrada con él ahí como por decir que tenía novio. Después, justamente en esas épocas, yo decía, pues, ¿qué Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que está pasando conmigo? ¿Para dónde voy? Estaba en esa búsqueda, pero sin buscar nada, sino pues viviendo la vida así como le toca a uno de joven, trabajar. Era muy contenta, era feliz, lo tenía todo, tenía libertad, pero dentro de mí había algo que estaba incompleto y que no sabía qué era. Y de hecho, cuando estaba con este muchacho, em, en un abrazo y le decía, llegó a mi pensamiento ese, una cosa que decía yo de mí misma y pensar que yo iba a ser monja. Ese pensamiento a mí me pareció como tan extraño que me surgiera justo estando con él, compartiendo con él, pero entonces pues no le presté atención y de hecho ese pensamiento me ayudó a descartar esa idea totalmente, ¿no? De que ya no voy a ser religiosa porque ya tantas cosas eh, que he hecho en mi vida, pues yo no soy tan santa, no soy como tan buena para esto, quién sabe Dios qué querrá de mí. Y así pasó el tiempo. Después, justo por esos meses o meses después, conocí a una hermana de mi comunidad. Y al verla, pues el hecho de ser sencilla, de ser alegre, eso me sacudió un poco el piso otra vez, como que me cuestionó otra vez esa idea de ser religiosa, pero yo decía, pero ¿por qué conmigo si yo no soy para eso? De hecho, cuando yo decía monja, yo no, ya no, eso no, eso no. Allá tú con tus amigas monjas, tenía una amiga que sí las conocía, pero yo ya había descartado esa idea totalmente. O sea, eso no tenía nada que ver conmigo. Pero después de conocer a esta hermanita, pues quedé muy inquieta, tanto que no pude dormir esa noche de pensar, ¿no? Dios quiere algo conmigo, ¿será que Dios me quiere ser monja? Me llama para ser monja y yo no le estoy prestando atención. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿O son ideas mías? ¿Son una locura? No sé qué está pasando. Y le dije a mi amiga, preséntame a esas hermanas para que me saquen de esta duda porque es muy feo. Y pues contemplé esa idea y esa idea me hizo un poco más libre y se la expresé a las hermanas. Entonces, con estas hermanas, pues yo les digo que quiero ser, que no sé qué estaba pasando conmigo y que tal vez Dios me estaba llamando, entonces quería saber si sí o si no. Y las hermanas me dicen, pues la única manera de hacerlo es conocerlo, es decir, conocer al autor de ese llamado. Entonces, para eso hay que convivir con las hermanas. Si usted es buena para vivir en comunidad y si nosotros vemos que usted es apta para vivir en comunidad, ¿no? Entonces ahí es cuando uno vive esas etapas para entrar a la comunidad, que es de aspirante, postulante, novicia, y ahí sí recibe uno el hábito. Pero eso es todo un conocimiento y es un proceso de años, no es que uno ya apenas dice yo quiero ser monja y ya le ponen a uno esto que se llama velo y ya se hace monjita, no, es todo un proceso. Entonces, pues así es que yo me arriesgo y me voy de casa, nunca más volví a ver a este muchacho con el que estaba, no le terminé, no fui tan valiente y simplemente desaparecí de la vida de él, porque como igual no tenía dirección, en ese tiempo no había WhatsApp, no había Facebook, no había nada de esas cosas. Y en Bogotá pues era más difícil que, que me encontrara, porque éramos compañeros de trabajo. Eh, Simplemente yo dejé, renuncié a todo y me metí con esas hermanas. Em, Me fui a vivir a Santander, fue un proceso difícil porque mi familia no lo aceptó en un comienzo, ahora ya. Para decirles muchachos que ciertamente
la vocación de uno no la tiene escrita, no la tiene diseñada, pero Dios nos está hablando. Dios nos habla a través de muchos acontecimientos, de muchas situaciones, de personas concretas, y eso también ayuda a que Dios nos esté llamando, nos esté invitando a algo y que tenemos que descubrirlo. Y uno no puede escapar de esa llamada que Él nos hace. Entonces es importante uno conocerlo. No les niego, muchachos, que ciertamente ser religiosa no es nada fácil, pero pienso también que la vida de matrimonio también es difícil y también ser soltero tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Y así pasa con la vida religiosa. No es que aquí todo ha sido color de rosa, todo ha sido bonito, todo ha sido chévere, han sido sonrisas todo el tiempo. No, también he vivido momentos muy difíciles, muy duros. He llorado también em, por las situaciones que uno vive, por otras he tenido muchas tentaciones, como todo ser humano, pero a la larga definitivamente yo me siento muy enamorada. O sea, ese amor que yo recordé en estos últimos meses, ese amor que recordé cuando era niña, está surgiendo de nuevo, ¿no? O sea, siempre se renueva, siempre, em, pues definitivamente Cristo conmigo somos el- es la mejor decisión que yo he tomado y no me arrepiento hasta ahora. Y con la ayuda de Él, yo quiero morir siendo religiosa. No porque odie a los hombres, no porque tuve decepciones amorosas. No, a mí me gustan los hombres y son maravillosos. De hecho, tengo muy buenos amigos hombres. Pero, pues no sé, Dios no me llamó para ser casada, no me llamó para ser soltera, sino para ser religiosa. Entonces, considero que uno sí tiene que estar en esa búsqueda constante de los proyectos de Dios que quiere para uno. Y pues a la larga yo definitivamente he sido feliz en todos estos años y quiero seguir feliz al lado de Dios porque Él me llamó eh, y me quiere para Él. Entonces, esta es la respuesta a Dylan, aunque no es una respuesta concreta, pero pues es una invitación a seguir en esa búsqueda y encontrar qué Dios quiere de mí a través de los acontecimientos de la vida. Dios les guarde, cuídense mucho.